Qué gusto podernos encontrar una vez más. Y bueno, felicidades por su perseverancia en el estudio de la palabra de Dios en este primer nivel que acabamos de terminar. Hoy iniciamos un segundo nivel que se llama Aprendiendo. Son otras 12 lecciones que esperamos que sean de grande bendición para cada uno de ustedes. La primera lección se titula Aprendiendo. Quiero leer la introducción de nuestra clase hoy, en este día. Y la introducción dice así: con gusto llegamos a otro periodo de estudios en relación a nuestra vida cristiana. En el primer periodo confirmamos nuestro nuevo nacimiento, descubrimos lo que sucede interiormente en cada uno de nosotros y lo que Dios nos ha dejado para nuestra vida en victoria. Estas nuevas lecciones tienen como objetivo formar discípulos con la capacidad de tomar decisiones de fondo en lo que se refiere a nuestra relación de obediencia con Dios. Después del nacimiento, lo que sigue es el crecimiento y la madurez. Muchas de las cosas que practicamos es porque las hemos aprendido. Diariamente estamos aprendiendo y nunca dejaremos de aprender mientras tengamos vida. Gracias a Dios porque podemos ir creciendo y cuando vamos creciendo vamos aprendiendo también. Por eso este nivel de estudio se llama Aprendiendo. Y vamos a empezar estudiando sobre 3 áreas en las que debemos aprender en nuestra nueva vida en Cristo como hijos de Dios. Recuerde que somos nuevas criaturas en Cristo y como bebés espirituales vamos creciendo y necesitamos aprender cosas que son muy necesarias para nuestro desarrollo cristiano. Vamos a hablar primeramente de 3 cosas que tenemos que aprender. La primera es aprendiendo a hablar. Nadie nace hablando. Cuando nosotros tenemos la bendición de poder venir a este mundo, no nacimos hablando. Igual en la vida cristiana, cuando alguien se entrega a Cristo, pues no sabe cómo hablar. En la vida cristiana el acto de hablar con nuestro Padre Celestial se le llama orar. De la misma manera que un niño aprende a hablar con su padre físico, también se espera que cada cristiano aprenda a hablar con su Padre espiritual o con su Padre Celestial. Los discípulos de Jesucristo entendieron esta necesidad de aprender a hablar con Dios y le pidieron que les enseñara. Encontramos que ellos le hicieron la petición específica al Señor. Y yo quiero que leamos en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 1. Lucas, capítulo 11, verso 1. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya los discípulos habían andado con Jesús un buen tiempo, sin embargo, no sabían orar. Quiere decir que iban creciendo y necesitaban aprender, por eso le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y bueno, para aprender a hablar, para aprender a orar, necesitamos saber que la oración tiene 4 tipos o 4 formas de que podamos nosotros orar y practicar la oración continuamente en nuestra vida. La primera área de la oración se llama la oración de petición. Vamos a leer en San Mateo capítulo 21, verso 22, donde dice así la palabra de Dios. San Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cada vez que necesitamos algo, se lo pedimos a nuestro papá, no al vecino, ni a ninguna otra persona que no sea de nuestra confianza, sino nos dirigimos a nuestro papá. Así también nosotros, cada vez que necesitamos algo, necesitamos dirigirnos a nuestro Padre Celestial, y esto se le llama la oración de petición. El segundo tipo de oración que existe es la oración de intercesión. La oración de intercesión es de este tipo de oración, se usa para pedir a favor de otros.
Y leemos en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1, que nos dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí ya pedimos por otras personas. Oramos intercediendo, poniéndonos en medio de las personas que lo necesitan. Pueden ser de nuestra misma familia, puede ser vecinos, amigos, conocidos o el mundo entero también poder interceder. El tercer tipo de oración se llama la oración de gratitud. Tenemos muchas cosas que agradecer a Dios. No debemos olvidar nunca sus beneficios. Tenemos que ser hijos agradecidos. Yo creo que no hay ningún padre que se sienta incómodo cuando su hijo le dice gracias. Gracias por sostenerme, gracias por alimentarme, gracias por proveerme las necesidades. Y de igual forma nosotros con nuestro Padre Celestial necesitamos practicar la oración de gratitud. El libro de Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10 dice de la siguiente manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, un hombre de Dios que aunque estaba en cautiverio, dice que él daba gracias a Dios. Es decir, la gratitud debe ser en toda circunstancia, en todo momento, no solamente cuando nos va bien. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender a agradecer por todo, porque aún en las circunstancias adversas, Dios tiene un propósito para estarnos formando, para estarnos moldeando, enseñando. Y bueno, la cuarta forma de oración se llama la oración de alabanza. Alabar a alguien es reconocer sus atributos, sus cualidades. Por ejemplo, si alguien es un buen trabajador, cuando termine el trabajo, sería bueno decirle: qué bien te quedó tu trabajo, y de esa forma estamos alabándolo. O a una mujer que cocina delicioso, cuando le dice qué rico te quedó, estamos alabando su cualidad, su talento, su habilidad para hacer algo. Y bueno, Dios tiene muchas habilidades, Dios tiene muchas cualidades, Dios tiene muchos atributos por los cuales nosotros debemos alabarle. Y hay un salmo, Salmo 145, que es un salmo de alabanza a Dios, y quiero leerlo. Salmo 145, del 1 al 13, dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Este es un salmo de alabanza, y en medio del salmo dice: yo publicaré tu grandeza. Entonces, alabar a Dios es publicar su grandeza. Y tenemos muchas cosas que alabarle. En nuestra oración incluyamos un tiempo de alabanza a Dios. Entonces, 4 áreas de la oración que tenemos que practicar: la oración de petición, la oración de intercesión, que es pedir por otros, la oración de acción de gracias, donde vamos a expresarle nuestra gratitud al Señor, y nuestra alabanza. Ahora, tenemos muchos, pero muchos tiempos donde podemos nosotros expresarle al Señor nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra intercesión, que debemos aprovechar cada momento.
Entonces, de ahora en adelante, nuestra boca solo debe bendecir a Dios, ya que en otro tiempo no sabíamos hacerlo. El libro de Santiago, capítulo 3, nos dice que la lengua es un pequeño miembro, pero que puede encender un grande bosque. Pero también dice que de la lengua es como una fuente, y de una misma fuente no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Entonces nosotros tenemos que decidir, porque de nuestra boca solo salga bendición, solo salga alabanza, que no salga maldición, porque no puede salir de la misma fuente dos tipos de aguas. Entonces, ahora que hemos aprendido a hablar con nuestro Padre Celestial, debemos hacerlo con frecuencia, continuamente. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice así: orad sin cesar. Pareciera que es un texto súper cortito, bueno, sí es cortito, pero que es fácil de cumplir. Pero creo que solamente las personas que tienen una comunicación continua con nuestro Padre podemos saber que se puede orar sin cesar. Se puede orar caminando, trabajando. Qué bueno es que no hay posiciones específicas para orar. Simple y sencillamente Dios mira un corazón que le quiera hablar, que se quiera comunicar con Él continuamente. Y bueno, cuando nosotros oramos tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Es bien importante que tomemos en cuenta esto, porque cuando nosotros nos acercamos a Él, Jesucristo nos dejó esta porción de San Juan 14, 13 y 14, que dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué importante es pedir, orar en el nombre de Jesús. Usted notará que cada vez que oramos, mencionamos al final en el nombre de Jesús, y luego añadimos la palabra amén, que quiere decir así sea, porque Jesucristo nos dejó esta autoridad: pidan en mi nombre y yo los daré. Así que tenemos que tener esa seguridad, que cuando nos acercamos a Él hay que hacerlo en su nombre. Ahora queremos sugerirles algunos tiempos de oración que usted puede aprovechar. El primer tiempo de oración que puede aprovechar es la mañana. La mañana. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, cada mañana tenemos que saber que por la misericordia de Dios hemos despertado. Muchos ya no despiertan, los sorprende la muerte. Otros amanecen en diferentes lugares, en las cárceles, en los hospitales. Pero si nosotros amanecimos, tenemos que darle gracias a Dios, porque nos da una nueva oportunidad, y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. El Salmo 5, versículo 3, el salmista le decía a Dios: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es bien importante presentarse delante de Dios de mañana, porque es como un empleado, un militar que se pone a la orden de su superior para ver qué plan hay para ese día. Entonces nosotros podemos pedirle a Dios que de mañana nos diga sus planes. Dice este salmo: me presentaré delante de ti y esperaré. Esperar indicaciones, esperar lo que Dios nos diga para ese día. Después, si usted desayuna, tiene la bendición de tener el alimento, no solamente en el desayuno, sino en la comida y en la cena, tenemos oportunidades para orar y dar gracias, porque hay mucha gente que no tiene alimento, y al orar por los alimentos cumplimos varias funciones. Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al 5, 1 de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al 5, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó,
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, nosotros tenemos que orar por los alimentos. En esta porción nos habla de dos motivos muy importantes. Primero, para dar gracias porque los tenemos. Segundo, para que nuestros alimentos sean santificados. Usted y yo no sabemos si en el alimento pudiera venir alguna bacteria, no sabemos a veces de dónde provienen los alimentos, pero sí podemos pedirle a Dios que Dios los santifique. Dice aquí, porque por la oración el alimento es santificado. Pero también la palabra de Dios nos habla de la multiplicación de los panes y los peces en San Mateo capítulo 15, versos 36 y 37. Dice así: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Entonces, un tercer motivo para orar por los alimentos puede ser la multiplicación. Dios multiplica nuestros alimentos de acuerdo a la necesidad que tenemos, porque dice que ahí que todos comieron y todos se saciaron. Entonces, 3 motivos principales para orar por los alimentos: para dar gracias, para santificarlos y para multiplicarlos y que nunca falten en nuestros hogares. El tercer tiempo sugerido para orar es al salir de nuestras casas. Hay muchos que salen y ya no regresan, y la palabra de Dios nos dice en un salmo muy, muy interesante, el Salmo 121, dice que Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121:8. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces también tenemos que orar para pedir que Él guarde nuestra salida y por fe hablar que Él va a guardar nuestro regreso y tu entrada, dice ahí, desde ahora y para siempre. Otro tiempo sugerido para orar es al iniciar nuestro trabajo. Después de que usted se levanta, desayuna, sale de su casa, llega a su trabajo, y en el trabajo tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría para el trabajo, pero también protección, porque casi en todos los trabajos siempre hay gente con mala voluntad que quiere estorbar nuestro buen desempeño. Y mire lo que dice el Salmo 17 del verso 5 al 9, Salmo 17 del 5 al 9. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Dice aquí la palabra de Dios que en nuestra oración podemos decirle: Señor, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿De qué nos salva? Dice, de los que se levantan contra nosotros. Pero también dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué importante es decirle así al Señor cada vez que iniciamos nuestro trabajo. Y también dice: de la vista de los malos que me oprimen y de los enemigos que buscan mi vida. Siempre habrá gente que tiene mala voluntad, pero nosotros podemos cancelar todo eso. Y también otra de las cosas que tenemos que hacer en nuestro trabajo es ofrecérselo al Señor. Cada vez que vaya usted a su trabajo, dígale: Señor, aunque estoy trabajando para un patrón terrenal, pero que mi trabajo sea para ti. Y dice Colosenses capítulo 3, verso 22 y 23, Colosenses 3, 22 y 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, hagamos todas nuestras labores
como para el Señor y no para los hombres. Si simplemente lo hacemos para los hombres, lo vamos a hacer mediocremente, pero si usted y yo estamos seguros que lo queremos hacer para Dios, vamos a hacerlo con excelencia. Otra de las áreas o tiempos sugeridos para orar es en la noche cuando regresamos a nuestra casa, para agradecer, pero también para descansar. El Salmo 4, versículo 8, un salmo muy conocido, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando usted y yo estemos a punto de descansar, tenemos que ponernos en las manos de Dios, y esa noche que pasamos nosotros durmiendo, el Señor se encarga de velar nuestro sueño. Dice el Salmo 3, verso 5, Salmo 3, 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Mientras usted está durmiendo, Dios está sustentando su cuerpo, está haciéndole recobrar las fuerzas para que el siguiente día usted pueda trabajar, pueda desempeñar lo que tiene que hacer. Pero también dice el Salmo 121, el verso 3 y 4, Salmo 121, 3 y 4, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, duerma tranquilo, no se va a dormir el que lo cuida, que es nuestro Dios. Así es de que al llegar a nuestra casa hay un tiempo sugerido ahí para también tomar un tiempo para orar. Entonces, no dejemos de hablar. Si usted está aprendiendo a hablar, practique hablar con nuestro Padre Celestial. No dé lugar a que usted escuche otras voces. Usted guarde el contacto con nuestro Padre Celestial. Entonces, lo primero que tenemos que aprender como nuevas criaturas es hablar, que es orar. La segunda cosa que tenemos que aprender es a caminar. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 31. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 31, dice de la siguiente manera: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Qué interesante pacto hizo este rey con Dios, el pacto de caminar en pos de Jehová. Entonces, cuando nosotros no conocíamos al Señor, no andábamos en sus caminos. Tenemos que aprender a caminar, y esa forma de aprender a caminar es siguiendo los pasos de nuestro Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Rey. Y dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 21. 1 de Pedro capítulo 2, verso 21, dice de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, nosotros tenemos una línea que seguir, unas huellas que seguir, que son las de nuestro Señor Jesucristo. Escuché una anécdota de un padre de familia que iba caminando por el bosque con su hijo, y se voltea y le dice al hijo: hijo, fíjate bien por dónde caminas. Y el hijo le dijo: no, papá, fíjate tú por dónde caminas, porque yo voy siguiendo tus huellas, yo voy siguiendo tus pasos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos ni qué preocuparnos, porque los pasos que Él nos dejó fueron los correctos. Así que caminemos en los pasos del Señor. Tenemos que aprender a caminar siguiendo las pisadas de Jesús. Y esto equivale a caminar por la vida haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, ya que en la vida pasada caminábamos bajo criterios propios y erróneos que nos llevaban por caminos torcidos. Dice una porción de la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Así es de que mejor dejemos nuestros caminos y tomemos el camino de Jesucristo. Muy bien, caminar con Dios es igual a obedecerle.
Cuando la Biblia nos habla de personas que caminaron con Dios, se refiere a que sus vidas fueron totalmente obedientes a Dios en todos los aspectos. El resultado de esto fue que Dios decidió llevárselos al cielo en vida. Ellos son Enoc y Elías. Vamos a ver a Enoc en Génesis capítulo 5, verso 22 al 24. Génesis capítulo 5, verso 22 al 24, que dice así: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí encontramos una cifra que tiene que ver con los días del año, 365 años, pero nosotros vivimos 365 días al año y todos los días necesitamos caminar con Jesús. Y dice al final de la porción que desapareció porque le llevó Dios. Si nuestro caminar es correcto, tenemos que estar seguros que esas pisadas nos van a llevar al cielo, nos van a llevar a la misma presencia de Dios. Y el otro caso fue el caso de Elías en el Segunda de Reyes capítulo 2, verso 1 y luego verso 11. Segunda de Reyes 2, 1 y 11. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue otro de los que tuvo testimonio de haber caminado en la voluntad de Dios. Todo lo que Dios pide de nosotros es que le obedezcamos y que andemos en sus caminos. Jeremías capítulo 7, verso 23. Jeremías 7, 23 dice de la siguiente manera: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y fíjese lo que dice segunda parte del texto, dice: y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Cuando Dios nos pide algo, no nos lo pide simplemente porque se le ocurrió, nos lo pide para nuestro propio bien. Si usted y yo caminamos en los caminos de Dios, entonces nos irá bien, dice aquí en esta porción. Entonces caminar, aprender a caminar es aprender a seguir las huellas de Jesús. Caminar con Él todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. La mayor parte de los problemas que tenemos en la vida es por causa de que somos desobedientes, ¿verdad? Casi en todos los casos que lo que debemos hacer no lo hacemos. Entonces esa desobediencia nos trae consecuencias. Y nosotros tenemos que dejar todo camino de desobediencia para que podamos tener la seguridad de que vamos en una dirección correcta. Y hay una invitación que la palabra nos hace en Isaías capítulo 55, versos 7 y 8. Isaías 55, 7 y 8. Dice así: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, ¿cuál es la invitación que hace aquí el profeta Isaías? O Dios a través del profeta Isaías dice: deje el impío su camino. Si usted iba por malos caminos, tiene que dejarlos y volverse a Dios, dice ahí, el cual tendrá misericordia de nosotros. Entonces tenemos que someternos a Dios para poder caminar, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos, pero lo que anhelamos es aprender a caminar en los caminos de Dios. Caminar con Dios es someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Eso es algo de lo más difícil en la vida cristiana, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad, pero el mismo Padre nuestro dice: hágase tu voluntad. Entonces la lucha más grande es la decisión de caminar con Dios contra nosotros mismos. Es cierto que Dios nos ha dado libertad en el ejercicio de nuestra voluntad, pero tenemos que reconocer que someternos a la voluntad de Dios voluntariamente nos dará la dirección correcta en el camino de la vida. Esta fue la decisión
que tomó el rey David y muchos siervos más, pero vamos a mirar en el Salmo número 40, verso 8, qué decisión tomó David. Dice así, Salmo 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, a nosotros nos debe de agradar hacer la voluntad de Dios, aunque vaya a veces contra nuestra voluntad. También tenemos en la palabra de Dios en el Salmo 143, Salmo 143, 10, dice así, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces también hacer la voluntad de Dios se aprende. Usted va a ir aprendiendo a medida que va creciendo en su vida cristiana, va aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Y el empezar a hacer la voluntad de Dios nos va a guiar, dice aquí, a tierra de rectitud. Nunca la voluntad de Dios nos va a llevar al mal ni al fracaso, nos va a llevar a tierra de rectitud. Y bueno, el más grande ejemplo de someter la voluntad a la voluntad del Padre lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo decidió someter su voluntad al Padre en todo momento. Vamos a mirar en San Lucas capítulo 22, verso 42. San Lucas capítulo 22, verso 42. Perdón, es otra cita. Quiero que leamos de nuestro Señor Jesucristo. Dijo en San Juan capítulo 4, San Juan capítulo 4, verso 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y también, ahí mismo en San Juan, en el capítulo 5, verso 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En estas porciones encontramos que Jesús sometió totalmente su voluntad a la voluntad del Padre, a tal grado, como les dije al principio, que en la oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo, en Mateo capítulo 6, verso 9 y 10, dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9 y 10. Entonces, hacer la voluntad de Dios lo tenemos como ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él sometió su propia voluntad a la voluntad del Padre. Así que usted y yo tomemos la decisión de someter nuestra voluntad, y es una forma de caminar, de aprender a caminar con Dios. Y bueno, si vamos a ir caminando con Dios toda la vida, es necesario que hagamos todo lo posible para serle agradables en todo. Cuando usted decide caminar con alguien en la vida, usted no camina con alguien que está continuamente haciendo cosas que le desagradan. Al contrario, a usted le agrada estar con la persona porque hace cosas que le agradan a usted. Entonces yo quisiera que leyéramos Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces nosotros tenemos que tratar de vivir una vida que le agrade a Dios. Ya basta, dice la Biblia, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba al mundo, lo que le agradaba a la gente que nos rodeaba. Ahora nuestra vida debe ser una vida que le agrade a Dios. Efesios capítulo 5, versos 6 al 10 dice de la siguiente manera. Efesios 5, 6 al 10. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz,
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Cada vez que usted quiera hacer algo, primero compruebe si le agrada a Dios. Si no le agrada a Dios, es preferible que no lo haga, porque no podemos seguir caminando con Dios, ¿verdad?, haciendo cosas que le desagradan. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21, Hebreos 13, 20 y 21 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios va a producir en nosotros, o nos va a dar la fuerza para poder hacer lo que le agrada, a lo que le agrada a Él. Muy bien, entonces ya llevamos dos cosas que tenemos que aprender: hablar, que es figura de la oración, y a caminar, que es figura de seguir las pisadas de Jesús, obedecerle y someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. La tercera cosa que tenemos que aprender es a comer. Pues es obvio que cuando un niño nace puede tomar leche de leche materna, pero no toda la vida toma leche. A medida que va creciendo, va aprendiendo a comer, y bueno, la madre, el padre, y si tiene hermanitos, le enseñan a comer, y pues empezamos a comer la leche espiritual. Dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, lo primero que come uno es la leche espiritual, pero tenemos que cuidar de que esa leche espiritual no sea adulterada, es decir, sea genuina, auténtica, porque hoy la palabra de Dios se adultera de muchas maneras, y los padres de familia no solo esperan que sus hijos hablen y caminen, sino que aprendan a comer lo correcto, ya que de eso depende su crecimiento, depende su vida misma. Los padres que son responsables saben que los hijos no deben comer cualquier cosa, que no todo lo que es comida es bueno, que hay comida que alimenta y hay comida que puede hacer daño. Y de eso depende la fuerza, la estatura y la inteligencia del individuo. La alimentación es súper importante para el buen desarrollo de todo ser humano. De igual forma, en la vida espiritual, la alimentación de la palabra de Dios correcta influye en nuestro desarrollo correcto en la vida cristiana. A veces los hijos no comemos precisamente lo que nos va a beneficiar, y de igual forma sucede en la vida espiritual, pero Dios nos quiere enseñar a distinguir lo que nos puede hacer daño y lo que nos beneficia. El criterio nuestro debe ser: si la Biblia lo dice o lo enseña, lo acepto. Si la Biblia no lo dice ni lo enseña, no lo acepto. Debemos aprender a no comernos todo lo que parezca espiritual. Busque el respaldo de la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos examinarlo todo, desechar lo malo y retener lo bueno. Eso nos lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento para lo que vamos a comer, y eso se va aprendiendo a medida que va uno creciendo en la obra de Dios. Tenemos que aprender a examinarlo todo. No todo el que tiene Biblia es de Dios, ni todos los libros que hablen de Dios son de Él. Tenemos que aprender a comer correctamente el alimento espiritual, que es la Biblia. Bueno, si a usted le gusta leer algunos otros libros, está bien, pero lo que va a moldear nuestra vida es la palabra de Dios, y ese es el alimento no adulterado que nos habla la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Dice así:
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La iglesia de los Gálatas se dejó influenciar por otro evangelio. Y como dice aquí, no es que haya otro, sino que está desvirtuado. Tenemos que tener por eso discernimiento para no comernos todo lo que parece alimento espiritual, sino solamente lo que venga de la palabra de Dios, conforme al criterio que venimos usando, ¿verdad? Segunda de Juan, capítulo 1, versos 7 al 11, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, también no hay que escuchar a todos. Hay que escuchar al que venga de parte de Dios y que nos traiga un mensaje directamente de Dios, que es alimento sano, doctrina sana, que nos va a enseñar. Y bueno, hay otro verso en San Mateo capítulo 24 donde Jesús advierte de falsos cristos, de falso alimento, de que no debemos de engañarnos, ¿verdad? San Mateo capítulo 24 verso 3 al 5 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto está en Mateo 24. Entonces también tenemos que estar alertas para no comer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde se levantan falsos profetas, donde hay espíritus engañadores, donde hay doctrinas de demonios y hay muchas cosas más que están surgiendo por ahí, que nosotros tenemos que estar alertas para no comer cualquier cosa. Por último, quiero leer 1 de Juan capítulo 4 del 1 al 6. 1 de Juan capítulo 4 del 1 al 6, que dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Que Dios nos guíe a discernir la palabra y a no comer cualquier palabra, tampoco palabra diluida o influenciada, como dice otro evangelio, pervirtiendo la palabra de Dios. Recuerde, ¿verdad?, que también en nuestro menú de comidas naturales, muchas veces también nos gusta más la chatarra. Nos gustan cosas que no nos nutren. Nosotros necesitamos que buscar alimento sólido, alimento nutritivo, para que nuestro desarrollo espiritual sea correcto. Así es de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento que nosotros tenemos que tomar día con día, pero para eso necesitamos aprender a comer.
Hoy en día está muy de moda que la gente vea en las etiquetas de los alimentos, vea qué valor nutricional tiene, calorías, azúcares, sales, todo lo que trae para poder comer lo correcto. Pero bueno, muchas veces nosotros no sabemos qué es eso. Necesitamos aprender a comer de la forma correcta. Entonces, en conclusión, puedo decir que la palabra de Dios es el alimento fundamental del cristiano. Quiera Dios que nuestra comida espiritual nos fortalezca y nos haga crecer sanamente en la vida con Él. Entonces, recuerde, hoy aprendimos 3 cosas que tenemos como nuevas criaturas. Primeramente, a hablar, que es figura de orar. Segundo, a caminar en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, a comer. Y a comer lo correcto, que es el alimento espiritual no adulterado. Y para esto yo quiero que aprendamos el verso de San Lucas capítulo 4, verso 4. San Lucas capítulo 4, verso 4. Vamos a repetirlo 2 veces y después los dejamos para que ahí en su grupo usted pueda repetirlo y aprenderlo, y pues también vengan las preguntas de repaso. Lucas capítulo 4, verso 4 dice así: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4, 4. A ver, repitan conmigo, por favor. Dice así, todos unidos. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4, 4. Bueno, apréndaselo, y si no se lo aprendió, lléveselo de tarea, pero es muy necesario que lo aprendamos. Que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.